buenos días a todos, todas. Gracias por acompañarnos hoy a esta tercera jornada de actividades del Foro Nacional de Transporte de Mercancías. Para iniciar con esta actividad, agradezco a Fletes GESA, a Talleres y Aceros, por el magnífico apoyo que siempre han brindado a NTP. Y en especial, para poder contar este día con nuestra gran amiga, quien nos dará una ponencia magistral, Valeria Moy. Bienvenida, Valeria, y por favor, si nos acompañas aquí al frente. Hola, muy buenos días. Oigan, gracias por estar aquí. Me queda claro que la fiesta ayer estuvo buena. No porque yo haya estado en la fiesta, que no, pero me queda claro que mis vecinos de habitación sí estuvieron en la fiesta. Entonces eran las 4 de la mañana y yo decía, se ve que la pasaron bien, ¿no? Se ve que la pasaron bien y la quieren seguir pasando bien. Entonces, ahora sí que ya pararse aquí es un logro. O sea que muchísimas gracias. Gracias sobre todo por invitarme por segunda ocasión. Para mí es un placer estar con ustedes en Cancún. Y bueno, pues que estemos los que estemos, ¿no? O sea que ya, pararse para venir a hablar de economía, créanme que lo aprecio enormemente. Bueno, les tengo una presentación que está por ahí. ¿Cuánto tiempo tengo? No sé, ¿1 hora? Ok. 40, terminamos. ¿Va a haber preguntas? Ok, perfecto. 40 minutos. Ok, para ajustarme a los tiempos. Me preguntaron por ahí si la presentación se las pueden compartir. Sí, yo no tengo ninguna bronca. Entonces, todos son datos públicos. Claro, yo uso esos datos públicos para hacer algunos cálculos, pero los datos, la información de ninguna manera es confidencial ni nada por el estilo. Así que yo encantada de que la compartan. Me voy primero rápido, porque son datos como prepandemia, ¿no? Entonces quiero como que ya olvidarnos un poquito de eso, pero pues no podemos todavía. Esta me interesa por 2019. Me interesa por 2019 porque lo que nos muestra es que la economía mexicana no suele decrecer. La verdad es que la economía mexicana es una economía emergente, no tendría por qué decrecer. Ninguna economía emergente tiene por qué decrecer. La verdad es que las tasas de crecimiento de las economías emergentes tendrían que estar por arriba del 3%, normalmente año tras año. Como México es una de esas economías, debería estar creciendo prácticamente siempre. Y cuando vemos ahí esos negativos, 2001, podemos voltear a ver a Estados Unidos y decirle, es tu culpa. Y sí, fue su culpa. Una recesión en 2001 y eso nos arrastró, sobre todo en la última parte del 2001. ¿Se acuerdan? Torres Gemelas, horrible. 2009, crisis financiera internacional. Ahí sí podemos voltear completo a Estados Unidos y decirle, otra vez tu bronca. En 2019, ¿a quién volteamos a ver? En 2019 pues nos tenemos que voltear a ver a nosotros, porque sí fue completamente hecho en casa. Y el tema es, pues, ¿qué hicimos? Y también hay quien me dice, oye, ay, Valeria, no exageres, 0.1 no es nada. Pues 0.1 es un chorro. Acuérdense que el crecimiento, esto estamos hablando sobre el PIB, que son billones de pesos. Entonces, cuando hablamos de un 0.1 de billones de pesos, no es nada. Y luego acuérdense también que el crecimiento se comporta como interés compuesto. Entonces, ¿qué prefieren ustedes que les paguen? ¿Un 6.9% o un 7% a lo largo del tiempo? Esas pequeñas diferencias hacen diferencias enormes en el tiempo. Entonces, ese menos 0.1 sí es importante. No pelucemos las décimas cuando estamos hablando de crecimiento económico porque se vuelven muy relevantes. Y en 2019, la verdad es que no hubo nada en el mundo que nos llevara a nosotros a tener un decrecimiento. Lo que hubo fueron malas decisiones en materia económica y esas malas decisiones pues nos cuestan. Y no solo nos cuestan el crecimiento a largo plazo. Ahora, en 2019, antes de la pandemia, la inflación no tenía mayor problema, la creación de empleo era baja,
pero eso va a seguir siendo bajo, porque todo nuestro modelo laboral está diseñado para que la creación de empleo sea baja, porque tenemos un mercado laboral dual con una informalidad gigantesca. Entonces, entre más rigideces le pongamos al mercado laboral formal, pues no podemos esperar que esto cambie. La verdad es que sería ridículo pensar que, ay, ahora sí vamos a crear empleo. Pues si le pones barreras un día una y al día siguiente otra, pues no vas a crear empleo. Me parece lo lógico y pues los números están ahí. Vamos a ver un poquito de la pandemia, porque lo que quiero ver es ya hacia adelante. 2020, caída de 8.5%, la segunda caída más importante en la historia económica de México, en la historia económica reciente, entre comillas, es decir, desde 1900. La caída más fuerte que tenemos registrada es en 1932, con un choque de menos 14.3%. La siguiente fue 2020. O sea, sí, el trancazo fue enorme, sí fue un golpe muy grande. ¿Y por qué me interesa que sepamos esto del golpe fuerte en el 2020? Porque históricamente, cuando tenemos esos choques económicos, todo cambia. O sea, en la recuperación, todo cambia. Se reacomodan las cadenas productivas, se reacomoda el mercado laboral, se reacomoda la forma de aprender, se reacomodan los sectores económicos. Hay sectores económicos que surgen, hay sectores económicos que desaparecen. Entonces, cuando tenemos estos choques tan grandes, cuando tenemos caídas más sutiles o recuperaciones más sutiles, las cosas no se ajustan o no cambian tan radicalmente. Pero cuando tienes choques tan grandes, las cosas se apuran. Es como darle fast forward a ciertas tendencias que ya llevábamos. Entonces, cualquiera que piense que el mercado laboral de hoy es igual al que teníamos hace 5 años, nada que ver, ¿no? O sea, nada que ver. Y yo lo veo en mi mini universo, que es, yo lidio con 30 personas. Las mismas 30 personas hoy son distintas a las que eran hace 5 años. Sí, las cosas han cambiado y el mercado laboral cambió radicalmente. La forma de aprender, la forma de educar es una muy distinta. Y lo único que pasa en estas cosas, en estas crisis enormes, es que o nos ajustamos o la ola nos revuelca. Eso es como la moraleja. La ola va a llegar, o sea, el cambio brutal ya está. Todavía no se acomodan las cosas, todavía estamos en esa ola. Pero más nos vale tenerlo muy clarito, porque si no vamos a ser de esos que los revuelca la ola y que no la pueden surfear con cierta gracia, ¿no? Y eso está pasando ahorita muy claramente en el reacomodo de cadenas productivas y en el reacomodo del mercado laboral. El PIB, ahí está el choque de 2020, tengo la tasa en la primer pedacito de la lámina y el monto, la cantidad, la producción, el número. Como ven, 2021 no nos recuperamos, fuimos de las pocas economías en el mundo que no nos recuperamos, ¿sí? De hecho, hemos sido una de las economías que más se ha tardado en recuperarse. No nos recuperamos en 2021, el crecimiento fue meramente un rebote y eso está teniendo consecuencias ahorita. ¿Cuántos empleos se crearon entre el 20 y el 21? Pues apenitas 198,000. Yo recuerdo cuando cerró 2021, el presidente presumía muchísimo, es año récord en creación de empleo. Hombre, sí, porque cuando uno se cae, pues te paras, ¿no? Eso es lo que pasó en 2020, te caíste y en el 21 te paraste. Pero en 2 años se crearon únicamente 198,000 empleos. Y este número hay que ponerlo en contexto. Cada año entra a la población que quiere trabajar, o sea, entran a trabajar 1,200,000 mexicanos, 1,200,000 personas. Entonces, cuando yo les digo, se crearon 198,000 puestos formales, pues sí, en 2 años que se tendrían que haber creado 2.4 millones, nada más para que veamos la escala. Entonces, cuando sale el presidente, año récord de creación de empleo, digo, bueno, qué cara más dura. O sea, sí hay como que tener cierto número en contexto para entender en dónde estamos, ¿no? Claro, se entiende a raíz de la caída en la pandemia, sí se entiende. Hoy ya no se entiende, o sea, ya el pretexto de la pandemia creo que ya fue, ¿no? Ahora,
La inflación empieza en 2021 a darnos problemas, no nos dio en 2020 por una contracción obvia en la demanda también, no únicamente en la oferta, sino en la demanda, y nos empieza a dar broncas en 2021. Hay que decir que Banco de México fue de los bancos centrales quizás el más pronto en darse cuenta del problema. Eso me parece que es algo muy digno de destacar porque habla de la solidez técnica de Banco de México, y Banco de México empezó a tomar cartas en el asunto desde 2021, a diferencia de la Reserva Federal, que hasta 2022 dijeron, bueno, creo que ahora sí la inflación es un problema, cuando ya la inflación para Estados Unidos era un problemón. Banco de México lo anticipó, también Banco de México sabiendo que en México la reacción de precios a tasas de interés es mucho más lenta que en Estados Unidos, y eso está relacionado con la bancarización de la población mexicana, ¿no? Hay una bancarización mucho menor que la que existe en Estados Unidos, y por lo tanto la conducta de la gente, ya sea en consumo o en inversión, no reacciona tanto a tasas de interés como sucede en Estados Unidos. ¿Qué pasó en 2022? 2022 crecimos 3.1%, no alcanzamos a recuperar lo perdido en 2020. Ojo, o sea, ni siquiera terminando 2022 nos logramos recuperar. Ya con el primer trimestre del 23 nos recuperamos, pero en 2022 apenitas estábamos más o menos donde estábamos en 2019, pero ojo, en 2019 habíamos caído, entonces queríamos estar donde estábamos en 2018. Entonces se vuelve un juego muy extraño. Alguien me dijo justo en 2022, bueno, es que la economía mexicana es muy estable, crece 0, ¿no? Ah, pues qué padre, ¿no? Sí, una muy bonita estabilidad donde crecemos 0%, pero ojo, la población sigue creciendo porque será estable la producción, pero otras cosas no son tan estables. Finalmente ya recuperamos los niveles previos a la pandemia en 2023, o sea, apenitas, ¿no? O sea, ojo aquí, porque normalmente cuando hablamos de crecimiento económico hablamos de tasas de crecimiento. El PIB creció tanto por ciento, bajó tanto por ciento, pero cuando únicamente nos enfocamos en los porcentajes, que la verdad es que es más fácil, porque es más fácil hablar de 3%, de 2%, que de millones y millones y millones de pesos, apenas nos estamos recuperando. O sea, apenitas, primer trimestre de 2023. Ahora, yo puedo sentarme a llorar de todo lo que nos tardamos en recuperarnos o decir que bueno que ya nos recuperamos, ahora sí a lo que venga, ¿no? Y creo que en ese sentido este va a ser un buen año para la economía mexicana. Creo que estamos en una etapa del ciclo económico de crecimiento que hay que aprovechar todo lo que se pueda, porque como todo ciclo económico termina. Entonces, y esto no tiene nada que ver con el presidente, no el presidente. Esto tiene que ver con una etapa del ciclo económico. Hoy por hoy la economía mexicana está en una etapa alcista, está en una etapa de expansión económica y hay que aprovecharla a como dé lugar, independientemente, ya sé que es muy fuerte la afirmación que voy a hacer, independientemente de quién nos esté gobernando, porque son cosas distintas. Ok, todavía no recuperamos el PIB per cápita. Eso sí, porque les dije, ya nos recuperamos en términos de producción, pero pues somos más mexicanos, ¿no? Entonces, en términos de producción por persona, todavía no estamos donde estábamos en el 2018. O sea, sí va a ser un sexenio muy malo en términos de crecimiento económico. De nuevo, no nos dejemos engañar por las tasas, y menos cuando tienes una crisis donde caes 8, subes 5, o sea, esos porcentajes se vuelven un outlier a la hora de ver sendas de crecimiento. Pensemos más bien en niveles. Todavía no estamos en términos de producción por persona donde tendríamos que estar. ¿Cómo se compone, salud, cómo se compone la actividad económica mexicana? Y esto para algunas personas es sorpresivo, ¿no? El PIB de México es el sector servicios, que es ahí donde están ustedes, es el sector servicios. Si ese sector no se recupera la economía mexicana. Las actividades primarias, yo digo, perdón, pero como llevo 1000 años dando, bueno, no 1000, 23 años dando clases, que es casi lo mismo, ¿no? 23 igual a 1000. Uso ejemplos muy sencillos, ¿no? Para explicar. Así que discúlpenme, no quiero sonar simplista, pero me parece que es lo más fácil. Las actividades primarias son las que toman algo de la naturaleza, ¿no? La agricultura, el sector pecuario, la silvicultura, esas cosas. Las actividades secundarias transforman el sector primario,
transforman lo que sale de la naturaleza. Y ahí tienes manufactura, ahí tienes electricidad, ahí tienes minería, que son muy importantes porque si no, no pasas de la primaria a algo que se pueda consumir. Y las terciarias son servicios. México es un país del sector servicios. Todos los estados la mayor parte de su producción es en el sector servicios. Incluso los estados más agropecuarios del país tienen una mayor proporción de su propia producción en el sector servicios. Y claro, el sector servicios fue el más tocado por la pandemia, es el que requiere interacción humana, ¿no? Y en ese sentido, pues si nos tardamos más en recuperarnos de la pandemia, se debe a que el sector servicios es muy importante para el país. 66% de la rebanadota o del PIB gigante que tenemos es el sector terciario. Entonces es muy importante que ahí le metamos foco a la economía mexicana. Por increíble que parezca, no todo el país se ha recuperado, ¿no? A mí esto me parece escandaloso. Claro, a todo el país le fue de forma distinta. Podemos hablar de todo el país como un completo o podemos hablar de las 32 entidades por pedacitos. Y evidentemente a los estados les pegó distinto la pandemia. Por ejemplo, un gran golpe, el mayor golpe lo vivieron Baja Sur y Quintana Roo. Esos dos estados perdieron el 20% de su producción y el 24% de su producción en un año. Imagínense perder una quinta parte de su producción o una cuarta parte de su producción en un año, así se borró de un jalón. Pues claro, para esos estados el trancazo es brutal y en el momento que empiezan a abrirse las economías, y ojo, no la economía mexicana, porque la economía mexicana no cerró tanto como nos gusta pensarlo, ¿no? Pero pues son estados altamente turísticos. Entonces en el momento que Estados Unidos dicen, ya pueden viajar, se vienen todos a Baja Sur y a Cancún a pasar la bomba, y entonces Baja Sur y Quintana Roo empiezan a recuperarse. Y ahí van, se están recuperando, ¿no? Entonces, sí, entiendo que esto es complicado verlo, y lo que estoy mostrándoles en este mapa, ojo, no quiero decir que los más verdes, o sea, entre más verdes, más recuperación, sea que les esté yendo muy bien. No, eso no quiero poner en este mapa. Lo único que estoy poniendo en este mapa es los estados que ya recuperaron la producción que tenían antes de la pandemia. Eso es todo. Claro, Tabasco lidera, entre comillas, esta recuperación por la refinería, pero ahora sí que Tabasco no cuenta, y no cuenta no porque no lo quiera contar, sino porque el PIB de Tabasco es muy pequeño. O sea, la producción tabasqueña es alrededor de 463,000 millones de pesos, ¿sí? Entonces, le metes una refinería que está costando 167,000 millones, pues sí me extraña que apenas esté recuperando 118%. Le estás metiendo una obra pública que vale más de la mitad de lo que vale el Estado. Este 118% es muy fresa, tendría que estar creciendo mucho más, ¿no? Entonces, y ojo, esto se va a ir terminando, se va a ir diluyendo en el momento que se le dejen de meter recursos a la refinería, que eventualmente terminará, ¿no? Porque, bueno, se inauguró el año pasado, todavía le seguimos metiendo lana, pero eventualmente el gasto público debería de terminar. Chiapas, por ejemplo, también está entre los que lidera, entre comillas, la producción. Chiapas es el estado más pobre de México, ¿no? Entonces, Chiapas nunca cerró. Jamás cerró. La producción de Chiapas es de las más bajas del país. Entonces, con que produzcan un poquito más, crecen, ¿no? ¿Dónde está lo que me preocupa de este mapa? Me preocupa enormemente la Ciudad de México, que está en el lugar 27 de la recuperación, ¿no? Es decir, en la Ciudad de México se genera el 17% del PIB nacional. O sea, la Ciudad de México es muy importante para el país en términos de producción. Y que la Ciudad de México no se haya recuperado a lo que teníamos hace 3 años, sí me parece que algo no está jalando bien en la Ciudad de México. Hay estados interesantes. Nuevo León me parece un estado que suele ser muy interesante. Chihuahua, Coahuila, les está yendo muy bien a esos estados. Ahora, vamos a estirar un poquito el periodo para que tengamos un poquito más de claridad cómo han crecido estos estados en los últimos 5 años. Todavía tienen el golpe de la pandemia, porque los 5 años pues incluyen la caída y la recuperación, y vean esta de los últimos 10 años, ¿no? Y ahí sí te habla un poquito más de ciertas tendencias. Llaman la atención enormemente Veracruz. Veracruz a mí me preocupa enormemente. Veracruz lo tiene todo. Veracruz es un estado que en un libro de texto
sería como jauja, ¿no? Lo tiene todo. Tiene gente, tiene territorio, tiene petróleo, tiene tierra cultivable, tiene puertos, tiene mar, tiene conexión con Estados Unidos, pero también tiene malos gobiernos. Y entonces eso queda muy clarito ahí, ¿no? Campeche es un estado profundamente petrolero. Entonces, ustedes pueden ver cuál es el valor del petróleo hoy en día en México, ¿no? El estado más petrolero del país ha decrecido. Imagínense eso, imagínense en cualquiera de sus empresas que decrezcan 4.7% durante 10 años. O sea, año con año, ¿eh? Este 4.7% es promedio anual. O sea, imagínense que ustedes en su empresa, la que sea que tengan, este año les digan, oye, decreciste 4.7, y el año que entra, oye, otra vez 4.7, y el año que entra, oye, ¿qué crees? 4.7 de caída. Pues se vuelve insostenible. Eso está pasando en Campeche, ¿no? Para que veamos el tema petrolero en un contexto, pues, menos de soberanía nacional y más de realidad, ¿no? ¿A qué estado les está yendo muy bien? Quintana Roo y Baja California Sur, relacionadísimo con turismo. Además, piensen que son estados que contribuyen poco al PIB nacional, entonces con que crezcan un poquito, el porcentaje se ve mayor. Pero de nuevo, hay estados que a mí me parecen muy interesantes en términos de dinámica de crecimiento. Jalisco es un estado bien interesante, hay temas de innovación muy grandes en Jalisco. Nuevo León, están pasando cosas en Coahuila, entonces hay temas interesantes dentro del país. Yo les decía que no todos los sectores se están recuperando igual, no todos los sectores cayeron igual, y bueno, estamos viendo aquí unos cambios brutales. Hace un año, si yo les hubiera mostrado esta, la lámina hubiera sido completamente distinta. El sector que más había crecido exactamente hace un año era el sector de servicios de salud, ¿no? Que ahorita ni siquiera lo encuentro por ahí, así de lo que veo aquí. Había crecido muchos servicios de salud porque el sector de salud privado entró a cubrir la crisis del sector de salud pública, ¿no? Entonces se contrae o se destruye el sector salud público y surgen, y ustedes lo verán, o sea, se ve en las carreteras, se ve en Cancún, se ve en la Ciudad de México, un montón de clínicas que hace unos años no existían, que dan servicios de salud para ciertos sectores poblacionales y cubren el servicio que ya no da el sector público de salud y que por supuesto no dan los grandes hospitales de este país o no dan a los precios que se necesita dar. Comercio al por mayor y comercio al por menor llevan una tendencia más alta que la que tenían antes de la pandemia, y esto es bien interesante porque de repente me preguntan, oye, pero la inflación, ¿y qué no le está pegando? A ver, la inflación nos mete en la cabeza que los precios están subiendo y subiendo y subiendo. ¿Qué haces? ¿Postergas tu consumo o consumes hoy? Consumes hoy, porque dices, mañana va a estar más caro. Entonces, de repente, la inflación distorsiona todo, incluso la forma en la que vemos el mundo. Entonces, es muy claro decir, no, está carísimo, ya no lo compro. No, está carísimo, lo compro mejor ahorita porque mañana va a estar más caro. Y eso lo veíamos con el comercio, ¿no? El año pasado, al sector, cualquier sector relacionado con comercio, le fue increíble, con todo e inflación. Un fenómeno que llama la atención, pero que así fue. Restaurantes y alojamiento está rompiendo la tendencia que traía antes, no la había roto el año pasado, pero ahora sí ya está con todo, y ustedes lo pueden ver, es súper evidente en los restaurantes, están todos llenos, los hoteles están todos llenos, los aviones están todos llenos, se está viendo un cambio bien interesante en esos sectores, sector servicios de nuevo. Esto es empleos, vean 2022, 752,000, regresamos ya a la senda que traíamos antes, o sea, no este rollo de que el 2021 fue, la verdad es que regresas a lo que te caes y luego regresas exactamente a donde estabas antes, no regresas a otro lugar si no hiciste ningún cambio. ¿Cómo vamos este año de creación de empleo? Enero y febrero fueron muy buenos meses, enero, febrero, marzo fueron buenos meses, y de ahí otra vez se detuvo, ¿no? Otra vez se detuvo. Acabamos de tener el dato de empleo de junio, fue súper mal dato, creció mucho menos este junio que lo que había crecido en promedio el empleo durante los junios de los últimos 10 años. Entonces, junio fue mal dato, y habría que pensar, y lo pongo únicamente como una provocación, esto que estoy hablando aquí es únicamente empleo formal, el que está registrado con el IMSS, ese que paga prestaciones y que paga impuestos y que paga IMSS y que paga Afore y que paga vacaciones y que paga todas las prestaciones que ustedes pagan, ¿sí?
entre más le subamos el costo al empleo formal, que además es el que nos gusta, o sea, yo no quisiera estar empleada de forma informal, por supuesto que no, pero tenemos que darnos cuenta que entre más caro hagamos el empleo formal, pues más gente se te va a ir al empleo informal, ¿no? Me parece un fenómeno normal. Entonces tenemos un mercado laboral muy dual, que es un broncón en México y que nadie quiere resolver, porque es tan grande que es como el monstruo es como una hidra, ¿no? Le cortas una cabeza y aparecen otras 10. Entonces nadie quiere meterse con él y esta administración no es la excepción, ¿no? ¿Cómo está el empleo formal en estos estados? La Ciudad de México, Sinaloa y Veracruz no han recuperado los niveles de empleo formal previos a la pandemia. No me preocupa Sinaloa en lo absoluto porque estoy usando las cifras más recientes, que son las de junio, que salieron esta semana, y Sinaloa tiene un comportamiento profundamente estacional porque es el estado más agrícola del país. Entonces, no me preocupa Sinaloa. El siguiente mes se va a ajustar, o sea, no es un tema que me preocupe. La Ciudad de México y Veracruz sí me preocupan, sobre todo la Ciudad de México, que no, es increíble que en 3 años no hayas recuperado el nivel de empleo que tenías hace, pues, 3 años, ¿no? O sea, sí me parece increíble y que luego quieras salir a presumir tus resultados en la Ciudad de México. Así es como, pues, ahí está el dato, ¿no? Y no son datos míos, son datos del IMSS, ¿no? La informalidad, vean dónde está la informalidad. La informalidad es un problema profundamente concentrada en el sur, ¿no? Chiapas, Guerrero y Oaxaca. Es decir, entre más pobre el estado, más informal es, o entre más informal, más pobre. Y no sabemos exactamente cómo va la causalidad, pero la correlación es evidente. Y aquí lo ven, ¿no? Entre más informal sea un estado, menos ingresos tiene. Entonces, la informalidad está asociada con menores ingresos, ¿sí? Y pues se imaginarán que esto está asociado con pobreza. Entonces, los estados más pobres reciben menos ingresos y, por supuesto, son más informales. Les digo, la causalidad hay que estudiarla más. Aquí estoy hablando de pobreza, no me quiero meter mucho a pobreza en este momento, pero vean dónde está concentrada la pobreza en este país, ¿no? Ahí está la famosísima brecha del sur, el centro y el norte, ahí está. Y la verdad no ha hecho más que crecer en estos últimos años. La inflación, les pongo el dato de abril, hoy tenemos el último dato, 5.08, es un buen dato en términos de ajuste de precios, o sea, ya se empieza a corregir el tema inflacionario. Y esto nada más se los pongo, olvídense de la lámina, del primer cuadrito, porque son demasiados numeritos. Pero vean la segunda. La segunda, lo único que hago es tomo la inflación en alimentos y le resto la inflación general. ¿Sí? O sea, ¿cuál es la inflación en comida? Y luego, ¿cuál es la inflación general? Si la inflación en alimentos es mayor que la general, pues entonces estás por arriba del cero. Vean cómo ha estado la inflación en alimentos en el último año. ¿Y quiénes gastan más en alimentos? Pues los más pobres. Entonces, este fenómeno inflacionario del último año y medio le ha pegado a los deciles de más bajos ingresos y le ha pegado doblemente porque es quien más gasta en alimentos. La inversión, yo creo que esta es la variable que más me podría preocupar de la economía mexicana. Todavía no alcanzamos el nivel que teníamos antes de la pandemia, ni el máximo histórico, entre comillas, que lo tuvimos en julio de 2018. Todavía estamos por debajo. Y, ojo, la inversión es algo que tendría que estar creciendo siempre en un país como México, ¿no? Y no, simplemente no vemos. Fíjense cómo ha estado, fíjense cuándo empezó a caer. Eso es importante, no es la pandemia. O sea, vean dónde empieza a caer. Y creo que es muy notorio que empieza a caer en octubre de 2018. Cae en octubre de 2018, brinca en enero de 2019 como un voto de confianza y luego tic, mes a mes, cae, y luego llega la pandemia. Sí, pero la pandemia es únicamente el empujón, ¿no? Y luego medio se recupera, rebota un poquito y fíjense en las barritas post pandemia, ¿no? Sube un mes, cae otro mes, sube un mes, cae otro mes, sube, baja. Finalmente ya habíamos agarrado alguna tendencia de crecimiento y volvió a bajar con el dato de abril que salió ayer, ¿no? Entonces, sí, la inversión ahí va, pero va bastante lento en un momento en el que debería de ir mucho más rápido, sobre todo si queremos aprovechar el famosísimo nearshoring.
Esto me lo voy a brincar un poquito, lo de competitividad internacional, ahí lo tienen por si a alguien le interesa. Me interesa esta, la competitividad estatal. ¿Cuáles son los estados que mejor rankean en términos de competitividad? La Ciudad de México, Nuevo León y Coahuila, ¿no? Ahora, subió en esta última edición que acabamos de sacar, que no actualicé ahí, Querétaro, subió Querétaro, entonces Querétaro se encuentra ahora en segundo lugar y Nuevo León en tercer lugar. Pero mi punto con esto es, siguen siendo los usual suspects. O sea, ¿quiénes son los estados más competitivos? Los que están en el centro y en el norte. Y en consecuencia, ¿quiénes se van a aprovechar del nearshoring? Los que están en el centro y en el norte, ¿no? Entonces, esta idea otra vez de el sur se beneficiará, no, pues no. O sea, si no hacemos algo en el sur, no va a pasar nada en el sur. Guerrero lleva en último lugar desde que hacemos el índice de competitividad. O sea, Guerrero lleva 18 años en el último lugar. ¿Ustedes creen que en algún momento Guerrero me ha buscado y me ha dicho, oye, ¿cómo le hacemos? No, jamás. O sea, Guerrero da igual, ¿no? Entonces, me parece bien grave que tengas un pedazo del país que simplemente no le preocupe avanzar, ¿no? Y hoy lo tenemos y está ubicado desafortunadamente en el sur del país. Ahí lo tienen, ¿no? Lo rojo está en el sur, una vez más, ¿no? Y lo verde, pues, son los estados que más competitivos son. Situación política un poquito nada más, ¿no? Y luego me meto a nearshoring, que me parece que es más interesante. ¿Quién va a gobernar la mayor parte del país? Ustedes lo saben, no tengo yo que decirles gran cosa. 22 estados en manos de Morena, y ahí tienen ustedes la distribución de los estados que están en oposición, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo se ve el Congreso? Esto es interesante, se perdieron 50 asientos en las últimas elecciones legislativas y el Senado permaneció prácticamente sin cambios. Espérenme un segundito. Esta encuesta que les pongo, que no es una encuesta, es un modelo que habla de fuerza política, de reconocimiento, de marca, de a quién le gusta a la gente. Así plantea estos candidatos o precandidatos o suspirantes, como ustedes le quieran decir, o coordinadores de la defensa, de la transformación, del no sé qué, ¿no? Este es como el reconocimiento que marca hoy por hoy. O sea, ahí lo tienen. Primer lugar, Claudia, segundo Marcelo, tercero Adán Augusto, cuarto, para mi gran sorpresa, Santiago Krill. Siguen marcando a Lili, la tienen que ajustar, eso lo veremos con las encuestas, con los ajustes siguientes. Xóchitl en sexto, yo creo que se va a mover rápidamente y ese ajuste lo veremos en las próximas encuestas que todavía no lo reflejan. Enrique séptimo, Mauricio, que ya se bajó, que me sorprende enormemente que esté en el octavo, porque, o sea, nunca hizo campaña de ningún tipo. Y Luis Donaldo sigue saliendo, cosa que él jamás ha dicho nada, y Luis Donaldo sale y sale y sale y sale, ¿no? Yo creo que esto se va a mover muy rápido. O sea, creo que esto, hoy por hoy, o sea, yo se los cuento y ya dejó de ser relevante, ¿no? O sea, creo que esto se va a ajustar y se va a mover y vamos a ver un año profundamente complicado y profundamente sucio en términos de campañas electorales. Hoy, por ejemplo, lo que estamos viendo, que no son campañas, porque tampoco es precampaña, porque la precampaña la regula el INE, entonces esto no es precampaña, esto es quién sabe qué sea. Y se están gastando miles de millones de pesos, y ¿qué creen? Como no son nada, no están regulados. Como no son precampañas, pues nadie sabe de dónde salen los recursos. Y entonces, como no están regulados, el INE no les puede exigir nada, porque califican como actos ordinarios de los partidos políticos. Pero los actos ordinarios de los partidos políticos, la legislación sobre cómo rendir cuentas de gastos de campaña, pero ¿qué crees? No es campaña, es una cosa muy ambigua. A mí esto me preocupa enormemente. El cerderío ya empezó, ¿no? Y lo único que vamos a ver es que esto se va a incrementar y se va a incrementar. Y yo no sé si ustedes han visto en la tele algún acto de campaña de Claudia Sheinbaum, y a mí que no me digan que eso sale de los ahorros de nadie, ¿no? O sea, es increíble la cantidad de dinero que se está yendo ahí, y les tengo una terrible noticia: nunca vamos a saber ni cuánto fue ni de dónde salió, ¿no? Y yo creo que la fuente principal de la corrupción en muchas otras cosas viene justo
de esto, de quién me va a financiar mi campaña, ¿no? O mi precampaña, o mi coordinación de la defensa, de la transformación de no sé qué. Y eso lo estamos viendo hoy por hoy. Vean la primera plana del Reforma ayer, ¿no? Que Adán Augusto dice, yo no sé quién puso los espectaculares, mira, hay 700 espectaculares y él no sabe quién los puso. O sea, yo no sé, yo no me enteré. Me parece que ya es una cosa que raya en el cinismo y en el desdén a la ciudadanía. La verdad es que me parece que es una falta de respeto, ¿no? Pero bueno, esa soy yo. Yo creo que de nuevo esto se va a mover muy rápido. Esto me parece interesante. Yo creo que el gran problema de la democracia mexicana, y quizás de otras democracias, no somos la excepción, es la baja participación, ¿no? Es la baja participación. Se habla mucho de quién participa, quién se abstiene más, quién se abstiene menos, y esto se va moviendo un poco en el tiempo. Pero hay una cosa que tenemos que entender. No lo tengo en esta lámina, desafortunadamente, pero luego la podría agregar y mandárselas. Entre mayor sea el nivel, no de ingreso, ojo con esto, y esto está estudiadísimo, de satisfactores que se tienen en un hogar. ¿Y a qué me refiero con satisfactores? Luz eléctrica, televisión, internet, juegos de video, porque así lo define el INEGI. Entre mayor número de satisfactores tenga un hogar, menos sale a votar, ¿sí? Y eso es tremendo, porque entonces te puedes dar cuenta de quién vota y quién no vota, y puedes tener ciertos patrones, no porque uno vote de cierta manera y otro vote de otra forma, simplemente porque sabes a quién le interesa la participación y a quién no le interesa. Entonces, esto me parece que va a ser uno de los grandes problemas, y con tanto cochinero que vamos a ver, que ya estamos viendo, pues la verdad es que la desilusión puede crecer. Ahora, ¿qué sigue para México en temas económicos? Impresionante el tipo de cambio. Supongo que todos están, pues vean, el último pedacito de la lámina, ¿no? En picada. Yo creo que lo explica en gran medida la segunda parte de la lámina, que son las tasas de interés. O sea, cuando tienes un diferencial de más de 600 puntos base en lo que estás pagando, pues a mí me parece que es muy evidente la entrada de dólares, ¿no? Y pues el tipo de cambio al final del día es un precio, como el precio de los jitomates. Y entonces, entre más jitomates haya, más baratos son los jitomates. Entre más dólares haya, más baratos son los dólares. Están entrando muchos dólares al país. Sí, son dólares de capital golondrino, sí lo son, no importa, son dólares al final del día. Y eso está contribuyendo a que tengamos un tipo de cambio tan fuerte que, como ustedes sabrán, le pega muchísimo al sector exportador, ¿no? El sector exportador es el que padece este tipo de cambios. Si se van ustedes a ir de viaje este verano, les va a salir baratísimo, pásenla bien, ¿no? Estas son las expectativas de crecimiento para este año. Estas bolitas azules, ¿no? Pero la que me interesa es la siguiente. Las bolitas azules son las mismas, pero vean las bolitas rojas. Las bolitas rojas es la expectativa de crecimiento que tenían las mismas instituciones a principios de este año. Absolutamente todas, salvo Hacienda, pero Hacienda ahorita no cuenta, absolutamente todas han incrementado su expectativa de crecimiento para México. Eso es una gran noticia, porque normalmente los ajustes de crecimiento se dan a la baja. Normalmente empiezan un año y te dicen, México va a crecer este año 2.5, y vas teniendo información económica y te dicen, bueno, no va a ser 2.5, va a ser 2. Y luego sale el siguiente data, bueno, ya lo ajustamos a 1.8. Y aquí lo que hemos visto es todo lo contrario. O sea, este año sí está siendo un outlier en ese sentido. Vean, por ejemplo, BBVA, empezó el año con 0.6 y ya vamos en 1.4. Aquí no les pongo, pero lo podemos ver acá. Por ejemplo, bueno, no lo tengo aquí, pero Bank of America empezó el año con menos 0.5. Ya vamos en 1.4. Entonces, sí todos han ido mejorando la expectativa de crecimiento para este año. Sí, en un año normal, a mí crecer 2.5% me parecería fresa, la verdad, es que tendríamos que crecer más. Pero dado lo que hemos visto últimamente, bendito 2.5%, ¿no? O sea, apenas va a ser crecimiento nuevo en función de la recuperación que apenas llegó. ¿Qué creo que tenemos como amenaza? Que las tasas de interés sigan altas mucho tiempo, que yo creo que no va a pasar. Yo creo que a principios del año que entra van a empezar a bajar.
Creo que la mayor bronca que vamos a tener es una incertidumbre en el entorno global que quizás no sepamos aprovechar, porque la incertidumbre la puede aprovechar la gente, ¿no? La pueden aprovechar los países, la pueden aprovechar los estados. México se tiene que poner la pila para aprovechar eso. Entonces, esta incertidumbre entre las broncas de China y Estados Unidos, Rusia y Ucrania, que se acuerdan cuando empezó el problema decíamos, no hombre, esto termina en una semana. Pues no, ya vimos que no. Europa con una recesión brutal, que no sabemos qué va a pasar ahí. Y esta posibilidad de una recesión en Estados Unidos, que todavía a mí me sigue llamando mucho la atención. Bloomberg le asignó una probabilidad a la recesión en Estados Unidos de 100%, pero se la asignó el año pasado y todavía no llega, y no llega, y no llega, y salen datos de empleo y son buenos, y salen datos de crecimiento y son buenos, y salen datos de precios y son buenos. Entonces yo digo, bueno, pues sabrán mucho, pero esa recesión todavía no llega. Claro, si llega en 3 años, Bloomberg va a decir, ven, yo se los di. Sí, pues sí, ¿no? Oportunidades. Mercado laboral. Nos vamos a tener que adaptar a nuevos esquemas. O sea, no hay de otra. O sea, a mí me encantaría regresar todos a la oficina 9 to 5. Eso ya no se puede, ¿no? O sea, ya se acabó. ¿Qué pasa con las mujeres? ¿Por qué las mujeres participan tan poco en la economía mexicana? Estuve con la ministra de Comercio de Canadá el miércoles y decía que 80% de las mujeres en Canadá participan en el mercado laboral. En México es 45% y estamos en máximo histórico. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué no se incluyen más mujeres en el mercado laboral? Todas las empresas, los países se quejan enormemente de que faltan trabajadores, ¿no? México se queja de que faltan trabajadores, seguramente ustedes se quejarán de que faltan trabajadores, Estados Unidos pasa lo mismo, Canadá pasa lo mismo. ¿Podremos encontrar acuerdos binacionales, trinacionales para encontrar algo que nos ayude a usar todos los migrantes que están llegando? Sé que es un tema ríspido, pero la posibilidad está ahí. Y bueno, está el famosísimo nearshoring. Aquí está nada más una lámina de inversión extranjera directa. Una triste noticia que a lo mejor algunos analistas no comparten. El nearshoring hasta el momento son fuegos artificiales. O sea, todavía no llega la fiesta. Solo son fuegos artificiales. No digo que no vaya a llegar, pero todavía no llega. Los datos de inversión extranjera directa siguen tendencias que han seguido durante los últimos años. Esto es únicamente el primer trimestre, o sea, los primeros trimestres de todos los años. No estamos fuera de rango en ningún sentido. Entonces, todavía no vemos nada de nearshoring, pero podríamos verlo, ¿sí? Este es un estimado de Morgan Stanley de lo que podría implicar el nearshoring para México. Y hay quien dice, bueno, pero solo cambiaría 1% del PIB. Hombre, yo un 1% del PIB no se lo regateo, pero ni de chiste. Y mucho menos en un momento en el que la economía mexicana ha estado bastante estancada. Entonces, es solo 1%, bienvenido sea ese 1%. ¿Cuál es la bronca para aprovechar el nearshoring? Se necesita talento, se necesita gente preparada. ¿Dónde está? No está. Y perdón que se los diga con absoluta claridad, pero el tiempo apremia, así que no me puedo echar más rollos. La electricidad. Si no tenemos energía, no va a haber nearshoring que llegue. Así de sencillo, ¿sí? La energía, no solo la electricidad, la energía es una condición necesaria, pero no suficiente. Si no hay electricidad y no hay gas, no va a haber manera. ¿Dónde está la energía a mejores precios? ¿Dónde está más clarito? ¿Sí? Lo más clarito es donde la energía está más barata. Entonces, imagínense ustedes, son una empresa que se quiere posicionar en México. ¿Dónde se van a ir? ¿Dónde la energía es cara o dónde es más barata? Pues me parece que ni siquiera es pertinente la pregunta, ¿no? Agua. Que agua se ha vuelto el tema en esta administración y me parece que con muchísima razón. ¿Dónde hay problemas de agua? Problemas de agua hay en el norte. Sin embargo, confundimos agua con gestión del agua, ¿sí? En México no tenemos problemas de agua, tenemos problemas de gestión del agua. O sea, en México, en la Ciudad de México se desperdicia, esto es delirante, el 45% del agua que llega a la ciudad se va en fugas. No se desperdicia porque uno se bañe más tiempo del necesario, se va en fugas. Es increíble, con el trabajo que cuesta subirla.
El óptimo, entre comillas, es 8%. En México estamos por arriba del 45%, en la Ciudad de México, y a nadie le importa, ¿no? Entonces, no es un tema únicamente de disponibilidad de recurso, sino de gestión del recurso. En el norte, por ejemplo, no hay ninguna bronca con el agua tratada, hay broncas con agua potable. Entonces, tenemos que entender, o sea, el tema del agua es mucho más complejo que decir, ay, este año no llovió. No, es muchísimo más complicado, y para entender el nearshoring tenemos que entenderlo con toda su complejidad. Y bueno, creo que la gran oportunidad, que es una oportunidad real en México, es el comercio, y eso incluye el nearshoring, porque México solo va a aprovechar el nearshoring por los tratados comerciales que tenemos en México. Si no tuviéramos esos tratados, pues simplemente no habría nearshoring, ¿no? Si México se pone la pila, y les digo, para ponerse la pila tiene que resolver estas 3 broncas, que es talento, que es energía y que es agua. Si no nos ponemos la pila y resolvemos esas 3 cosas, va a ser muy complicado que aprovechemos esa oportunidad que hoy por hoy es de oro. Ahora, el nearshoring va a llegar porque va a llegar, o sea, no es opcional, va a llegar. El chiste es, ¿lo vamos a aprovechar en su capacidad total, en su magnitud total, o solo vamos a cachar ahí algunos pedacitos del nearshoring y más bien lo va a aceptar o lo va a aprovechar la frontera estadounidense? Lo dejo como pregunta. Y ahora sí, listo. Ya mira, 10:51, así. Muy bien, muy bien. Gracias, gracias. Te agradecemos que compartas este conocimiento, Gracias. esta información con todos nosotros. Espero también, Valeria, que el próximo año A ti y a mí también nos inviten, porque el patrocinador es de Veracruz, entonces pues bueno, ¿qué le va? Pero bueno, no te preocupes. Seguro que Edgar Eso Chaín. me saco por hablar sin filtros. No, y está bien. Seguro que Edgar Chaín quiere hablar, es el patrocinador. Y No hay. Valeria, es una maravilla porque eres una persona muy bella que Muchas gracias. dijiste 23 años y no lo puedo creer. Parece que saliste ayer de la prepa. Hazme la Felicidades. buena. Gracias. La verdad es que lo que más me gusta y te estoy muy sorprendido es que es un encanto oír una economista que nos hable de economía y que hasta los pendejos la entendamos. Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Gracias, de verdad. Y Gracias. tiene razón, mucha razón, Leonardo, cuando dice que, híjole, ojalá y el próximo año no pongas a Veracruz en el mapa. Muchas gracias. Gracias. bien. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? No, comentarios no, preguntas. Sí, si no, por favor. Gracias, Leo. Me uno a las felicitaciones, siempre un Muchas gusto gracias. escucharte, Valeria. Muy concreto, me ha sorprendido el comportamiento del crédito. Vienen muy bien los datos, en nuestro caso la venta de vehículos ligeros y pesados, esperábamos un muy buen año, ha sido mejor, y el crédito viene, a pesar de las altas tasas de interés y de la inflación, también creciendo, la demanda de solicitudes sigue fluyendo, la competencia entre los bancos y las financieras sigue muy fuerte. ¿Cuál es tu opinión al respecto? A mí me llama mucho la atención lo que estamos viendo en el consumo. Debo decirlo con absoluta claridad. Y voy a decir algo, creo que no lo entendemos muy bien, ¿eh? O sea, ¿de dónde está saliendo tanto dinero? Porque el consumo se está moviendo como si no hubiera mañana. Y en ese sentido, el crédito al consumo, que no el crédito productivo, el crédito al consumo se está moviendo de forma impresionante, incluso con las altas tasas, que es justo lo que yo les decía. Con la inflación todo el mundo dice, no, se va a contraer el crédito. Sí, pues no lo vemos, ¿no? En efecto, yo participo activamente en un banco y los datos de crédito al consumo, los datos de seguros de vehículos, o sea, son impresionantes. El crecimiento es impresionante.
Creo que estamos viendo un momento de muchos recursos que no necesariamente sabemos de dónde vienen, y lo tengo que decir con absoluta claridad. Nada más de pensar en el ingreso de remesas el año pasado de 57,000 millones de dólares, el doble de la inversión extranjera directa, ¿eh? O sea, nos encanta hablar de inversión extranjera directa, que además es un dato que luego ni entendemos, pero súper flashy, ¿no? Hablamos todos de, la inversión extranjera directa. Pues el año pasado entraron casi 34,000 y entraron casi 60,000 en remesas. O sea, estamos recibiendo el doble, casi el doble en remesas que en inversión extranjera directa, ¿no? ¿Son muy kosher esas remesas? No lo sé. Aquí sí voy a filtrar, ¿no? No lo sé. Pero sí estamos viendo un movimiento en el consumo que es delirante. Y por eso les decía al principio, hay que aprovecharlo, porque no sé cuánto dure. Sí creo que estamos llegando como una parte ya muy alta del ciclo económico, que en algún momento cae. Lo malo de los ciclos económicos es que son como las montañas rusas, ¿no? O sea, cuando vas así, subiendo, no sabes cuándo llegas a la cima hasta que empiezas a caer. Y eso pasa igualito con los ciclos económicos. Te das cuenta cuando empezaste a caer. Sí hay algo que está pasando en el consumo que es muy evidente. Y ustedes nada más abran los ojos y lo van a ver. O sea, vean al rato el hotel, vean el aeropuerto, vean el consumo en los restaurantes. Algo está pasando que desde mi óptica no lo explican los datos normales de la economía mexicana. Aldo. Gracias Valeria, como coincido con Chaín, la claridad para que todos lo entendamos está increíble. Dos elementos muy puntuales. El primero es cuando hablamos y cuando nos mostrabas justamente el desarrollo de competitividad de los estados y esta claridad entre el norte y el sur, siempre viene la pregunta inherente a hacernos, es decir, ¿dónde identificas que desde la industria y la iniciativa privada se puede contribuir o qué es lo que tendrían que hacer, digamos, los estados? Porque a veces es muy claro y regresamos al punto de origen en donde pues, la autoridad tendría que generar infraestructura, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, un ciclo que ya tenemos bien estudiado pero que no termina pasando. ¿Qué, en tu opinión, dónde tendríamos que estar empujando quizás desde la industria en coordinación con la autoridad, porque esto no puede ser de manera aislada, pero hacia mejorar esos índices de competitividad en los estados, por ejemplo, más rezagados? Esa sería la primera. Y la segunda es el dato relacionado con incorporación de mujeres al mercado laboral. ¿Ustedes tienen identificado, digamos, si venía un crecimiento de incorporación de mujeres al mercado laboral y en el periodo de pandemia se contrajo a partir de las nuevas dinámicas que esto implicó? Y si es el caso, ¿cómo el IMCO identifica que pudiera haber ciertos canales para retomar esos índices que se tenían o con los que venían pre-pandemia? Muchas gracias por tus respuestas. Hombre, me encantan las preguntas. En temas de competitividad, hay muchas cosas que creo que podrían hacer los estados y hay otras que no pueden hacer los estados. O sea, me encantaría que los estados tuvieran mucha más autonomía en la parte de energéticos, ¿no? Y ahí hay algo que se atora y se detiene. Muchas veces está relacionado con la autoridad federal, en esta administración particularmente. Los permisos están atorados, la CRE no los da y el presidente dice una cosa pero hace otra. Pero si logras una cita con el presidente, si logras tu permiso, pero, o sea, se ha vuelto una cosa que es increíble, porque era una cosa que funcionaba. Es como, ¿para qué lo rompes si funciona? ¿No? Y lo rompimos. Entonces, ahí creo que Estados Unidos y Canadá están jugando el waiting game, así de, pues a ver si en el siguiente sexenio ya se resuelve, y por eso no han llamado al panel, ¿no? Creo que eso sería un completo game changer, o sea, más acceso a la generación de electricidad, pero no solo electricidad, también gas, privada, sin duda. Es bien complicado, ¿no? Lo que sí creo que pueden hacer los estados, sobre todo por ser una facultad estatal, es educación. Y la bronca ahí es que los estados no van a hacer nada en educación. Y entonces tu pregunta relacionada con el sector privado, ¿qué creen? El sector privado va a tener que hacerse cargo de la educación.
Me choca decírselos, porque creo además que como elemento de desarrollo debería de ser una política pública, debería ser la principal política pública de cualquier país, garantizar una educación de calidad a su población. Creo que desafortunadamente eso no va a ser. Si ustedes vieran el plan de estudios que está planeado empezar en agosto, se ponen a llorar, y como están de fiesta en Cancún no les voy a contar, pero se ponen a llorar, y si tienen hijos en edad escolar llorarán más. Entonces ahí va a tener que entrar el sector privado, sí o sí, y ya lo vemos. O sea, la industria que está muy relacionada con la exportación ya asumen ese costo. Dicen, yo capacito a la gente, porque ni para qué. O sea, ni para qué. Mejor ajusto mis expectativas y sé que no van a llegar capacitados y a otra cosa. Mejor los capacito yo. Entonces, creo que si ya asumiéramos eso como un hecho, las cosas cambiarían, ¿no? Entonces, creo que educación sería clave. Y sobre las mujeres, fíjate, mira, la participación máxima que habíamos tenido antes de la pandemia es 44%. Y ya era como, uy, y estamos en nivel país musulmán, en términos de participación de mujeres. Ojo, con la pandemia cayó a 41%, y en ese periodo de pandemia cambiaron un chorro las dinámicas, porque en efecto las mujeres fueron las que típicamente se quedaron en la casa cuidando a las criaturas, pero como las familias ya no pueden vivir con un ingreso, se pusieron a chambear desde su casa. Y entonces cambió el mercado laboral. Y es un fenómeno súper interesante. En el momento que empieza a abrirse, estamos hoy participando más que incluso en la pandemia. Entonces esa tendencia ya se recuperó. Sí pasa algo en la incorporación de las mujeres. Y creo que lo que pasa, y es lo que ya tenemos muy medido en el IMCO, no es la entrada de las mujeres al mercado laboral, es la permanencia de las mujeres en el mercado laboral. O sea, las mujeres en el momento que tienen hijos, ese es el momento decisivo. Se salen del mercado laboral, entonces ya no crecen, ya no llegan, ya se pierde el talento para las empresas, es bueno, y ahora se me va, ¿no? O sea, eso pasa. Entonces creo que las empresas, si quieren retener a esas mujeres, ojo, ya preparadas, o sea, se van a ahorrar una lana. Si quieren mantener a ese talento, deberían de cambiar sus políticas. Y no es igual, no es decir, bueno, ya tienes tus 40 días que te dé el IMSS, 40 días con una criatura así que llora todo el día no son nada. Entonces necesitamos hacer algo para permitir que las mujeres se mantengan en el mercado laboral. ¿Y qué creen? El flex time es la onda para las mujeres, ¿no? Entonces, yo los invitaría a que pensaran en eso. Hola, Valeria. Acá yo. Hola, buen hola. día. Oye, cuando te presentaba Leo y dijo que tu conferencia era magistral, hiciste un gesto que me dio risa porque hiciste como, no es para tanto. Oye, has estado magistral, muchas gracias. Muy amable. Oye, gracias. Gracias. Y yo quiero aprovecharte solo para aprender más, porque la pregunta es sobre Querétaro y no soy de Querétaro, pero veía que en competitividad creo ya es el 2, ¿Sí? pero en pobreza todavía sigue abajo, estaba en la media tabla, lo vi rojito, no recuerdo el número exacto, pero como 16, 17. ¿Y cómo pasa eso? Ay, a ver, ese dato de pobreza que yo les pongo, no estoy muy feliz yo con ese dato de pobreza. Se llama pobreza laboral. Y lo que usamos, porque es el único dato que tenemos oportuno, ¿no? Frecuente, pues. Usamos los ingresos de la población. Los ingresos de la población, la pregunta es: ¿y de dónde sale el dato? ¿No? Pues sale de una encuesta que hace el INEGI cada 3 meses, que se llama la ENOE. La ENOE, o sea, el INEGI va preguntándole a la gente, oiga, ¿usted trabajó esta semana? Y usted contesta si sí o no. Y luego te pregunta cuánto ganas. Y tenemos evidencia muy clara de que la gente miente sobre 3 cosas. Sobre su edad, sobre su peso y sobre su ingreso. Entonces, tenemos una subestimación del ingreso y en consecuencia una sobreestimación de la pobreza, ¿no? Sí, los estados, y aquí vemos algo que es bien interesante, los estados más ricos son los menos pobres. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Es donde hay menos pobres, porque de repente pensamos que en el estado rico la distribución de la riqueza es tal que se la quedan unos muy ricos, muy malos, y luego todos los estados son pobres, todos los demás son pobres. Eso no pasa. O sea, los estados más ricos es donde menos personas en pobreza hay. En algún momento recuerdo oír un empresario de Nuevo León que decía, nuestro objetivo es erradicar la pobreza extrema en Nuevo León. Y yo le digo, pues ya lo lograste, porque no hay, ¿no? O sea, no existe.
O sea, la pobreza está en el sur, ¿no? Sí, Querétaro, como todos los estados, tiene broncas de población en pobreza, pero si sigue con los niveles de competitividad que tiene, va a cambiar muy rápido. Porque además Querétaro es uno de los estados que más rápido están subiendo los salarios. Y eso es el mayor determinante de la pobreza, ¿no? O de no crecimiento de la pobreza, que crezcan los salarios. Entonces, no me preocupa la pobreza en Querétaro, me preocupa la pobreza en el sur, que de ahí sí, nomás no logramos romperla, ¿no? Gracias. Estoy durmiendo. Sí, ya vi. Es que hay una pregunta virtual. ¿Qué porcentaje estimas de las remesas con dinero de conacionales con trabajo en Estados Unidos y cuánto actividad ilegal se tiene? No lo sé, no me atrevería a estimar un porcentaje, sinceramente, porque sí sé que empezó, o sea, este crecimiento brutal empezó en la pandemia. O sea, sí llevaban creciendo las remesas, normalmente crecen, pero el brinco enorme, y de verdad fue un brinco enorme, se dio en la pandemia. Y en ese momento la explicación era pues muy clara, porque decías, en Estados Unidos están dando $1,200 al mes, ¿no? De apoyo a los trabajadores migrantes sin contar en cuenta su situación legal. Además, no perdieron su empleo porque típicamente estaban en actividades consideradas prioritarias. Entonces, me parecía completamente lógico que se incrementaran las remesas. Además, la frontera estuvo cerrada mucho tiempo y gran parte de las remesas pasaba por la frontera. Creo que cuando vemos estos cambios, como les decía, cuando cae el PIB de esta manera, se abren ideas, ¿no? Aparecen cosas que no habían aparecido y creo que eso es lo que pasó. O sea, creo que en ese momento se dieron cuenta de podemos hacer otras cosas, ¿no? Y creo que la bronca no está en Estados Unidos, creo que la bronca está aquí. O sea, creo que la bronca está aquí en los receptores de remesas, ¿no? Hay todo un mercado de gente que recoge remesas. O sea, se manda una remesa y de repente llega una persona con 40 credenciales de lector a recoger las remesas de todos sus familiares que no son sus familiares, ¿no? Entonces no me atrevo a decir qué porcentaje, pero sí sé que algo está pasando con las remesas, ¿no? ¿Qué se va a hacer? No creo que se haga nada, sinceramente. Creo que nadie quiere hablar del tema porque es un tema muy delicado, muy complicado y que, ¿qué creen? Además está ayudando el consumo y está ayudando a la población más pobre. Entonces, benditas remesas. Bien, muchas gracias. Y bueno, como bien lo comentaste, en Nuevo León no hay pobres y los que están... Dice que no hay pobreza extrema. No, déjame hacer el complemento. No hay pobres y de alguna manera los pobres que viven allá están ahorita aquí en Nuevo León. Mal. Entonces, ya te imaginarás cómo se le están pasando. Pero bien, muchas gracias. Gracias. En nombre de ANTP te agradecemos Gracias. tu participación y le pido a Edgar Chaín si nos acompaña para entregar un reconocimiento